Bienvenidos a este programa de Sit Down and Listen. Siéntate y escucha conmigo, Marlon Acuña, mientras escudriñamos estas sagradas escrituras. Estamos hoy queriendo ver este pasaje de Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan, donde encontramos el impulso más grande en que Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios, un ser divino que tomó forma de hombre. Él es ciertamente hombre, ciertamente Dios. Este ser que es mayor que Moisés, que los ángeles, como encontramos en el libro de Hebreos. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan encontramos este pasaje que está retratado en las páginas de las Sagradas Escrituras como Jesús y la mujer samaritana. En el trasfondo de estos versículos encontramos que el trasfondo de este incidente hay un profundo desprecio entre los judíos y los samaritanos. Hay conexiones negativas aquí y sienten un odio, hay un cierto desfrén entre ellos. Y en los versículos 9, como vamos a encontrar también en Juan capítulo 8, veremos que la religión samaritana se mezclaba con la reverencia por el Dios de Israel, con las prácticas paganas de los pueblos no israelitas. O sea que aquí había un embarque, aquí había una mezcla. Los samaritanos son aquella gente que se mezclaron con el linaje de Jacob, el linaje de Israel, con otros pueblos y formaron esta gente que adoraban y tenían alto respeto por la genealogía del Mesías, la genealogía de Israel. Pero también había aquí varias cosas que también se mezclaban. También encontramos que no solamente Israel, sino que habían territorios del norte que, por ejemplo, los asirios conquistaron. Encontramos en Segundo de Reyes capítulo 16 de los versículos 24 al 41, y los compromisos que se hacían con los samaritanos. Se encontraba mucho background de paganismo e idolatría. Al viajar entre Galilea y Judea, muchos judíos en los tiempos de Jesús cruzaban el Jordán 2 veces en lugar de pasar por Samaria. Jesús no siguió esta práctica. Y como vamos a entender en este pasaje, Jesús le era necesario pasar por esta tierra para tener una conversación y un encuentro espiritual y físico con una mujer que necesitaba una agua viva. Esto es, sit down and listen. Mis hermanos, cuando nos encontramos en este pasaje, nos encontramos que Jesús no siguió con esa trayectoria que los judíos tenían por pasar el Jordán doble. Y en el versículo 1 de Juan 4 leemos: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El versículo 2 encontramos, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea que Jesús mantuvo su distancia en este acto del bautismo. Entendemos que este Juan el Bautista era el que tenía el control. O sea, él andaba en el río Jordán bautizando. El bautismo de Juan era uno de arrepentimiento. Nos encontramos con esta imagen de el Viejo Testamento, los profetas que comenzaron con ese primer profeta que era Moisés, llamado por Dios. Ahora se encuentra, y todo el linaje de los profetas menores y mayores, ahora se encuentra con esta figura de Juan el Bautista, que toma la batuta de profeta y ahora se presenta delante del pueblo dando este mensaje: arrepentíos y convertíos. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí, está en mano, está a punto de culminar con el acercamiento de que iba a tabernacular con nosotros, la persona divina de Jesucristo que tomó forma de un siervo. Y en el versículo 3 vemos que salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Aquí encontramos que hay un cierto punto de conflicto, que Jesús se tiene que ir y llega a este Sicar, llega a este
pozo. Aquí hay una geografía histórica. Este pozo tenía con él una trayectoria larga. Se encuentra en el Antiguo Testamento. Este pozo fue dado por Jacob a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí en este versículo 6 vemos que Jesús trae una humanidad. Y es muy raro porque normalmente en los 4 evangelios vemos que la humanidad de Jesús se ve mucho en el evangelio según San Marcos, su servidumbre, su humanidad, su realeza, se ve más en el Mateo, pero Marcos describe a un Jesús que es siervo, a un Jesús que sirve, pero aquí vemos que Jesús llegó cansado. Este cansancio fue experimentado por un Jesús verdaderamente humano. Jesús experimentó la fatiga e incluso agotamiento. Lo vemos en Mateo, versículo 24 del capítulo 8. Y tenemos que ver, porque aquí hay una nota muy precisa y una nota teológica que tiene que ver con el real, con el deprimido Jesús que llega bajo la fatiga del día, el calor que azotaba su piel, llega a esta ciudad de Sicar y ahora cansado del camino se sentó cerca del pozo. Mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que Jesús se sienta al lado de nuestros pozos, nuestras vidas, nuestros momentos más profundos, donde el agua se tiene que sacar desde las profundidades de nuestra alma. Tenemos aquí a un Jesús que físicamente Él se hace siervo. Él tiene que salir de su trono y Él se sienta en esta posición donde va a recibir a un individuo, a una persona, a una mujer que se acerca al pozo. Mis hermanos, ese es el punto climático del evangelio, que Jesús se bajó de su trono a acercarse a tu pozo. Mis hermanos, el pozo significa que en donde hay tus profundidades más grandes, donde hay tus oscuridades más extremas, donde hay los momentos de ansiedad y nerviosismo, el pozo significa que Jesús se hizo como uno de nosotros. El pozo significa que ciertamente la biblicidad, la extremidad del Emmanuel llega a tu vida y a la mía. Y Él se glorifica en nuestras debilidades cuando Él se sienta en nuestros pozos. Te pregunto, ¿se ha sentado Jesús al lado de tu pozo? Te pregunto, este Jesús que vino a ver a esta mujer porque le era necesario, a Jesús, al Dios soberano, le ha sido necesario venir a sentarse en los pozos de aquellos que no se podían venir y sentar en los propios suyos. Mis hermanos, nosotros no podemos lidiar con nuestros problemas, con nuestras propias fuerzas. El evangelio tiene que ser no una sugerencia, sino un llamamiento directo y definitivo a la redención que solamente es hecha y alcanzada por medio de Jesús. Y entonces el versículo 7 sigue: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. No solamente este Jesús que se sienta sobre el pozo, se sienta al lado del pozo. Él viene, Él es Rey, Él es Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Los querubines están anunciando su santidad, su reino. Él tiene poderío, Él es el Verbo y todas las cosas fueron establecidas y creadas en Él, por Él y para Él. No solamente que Jesús se tiene que sentar en el pozo, sino que ahora Jesús es el que comienza el diálogo. Mi hermano, te quiero decir que solamente es Cristo, por medio del Espíritu Santo, quien tiene que convencer a todo aquel que oye que Él tiene que ser saciado. Solamente Cristo puede dar y puede saciar la necesidad de mi alma. Solamente Cristo puede dar, como vamos a entender cuando nos metemos en el texto, esta agua de vida. Pero de verdad me trae a mí en mente que Jesús tiene que decirle a esta mujer: dame de beber. Ese dame de beber es obviamente, como el contexto dice, una necesidad física obvia. Jesús, humano, ciertamente hombre, tenía una necesidad de beber. Pero
en lo espiritual, Jesús está usando esta necesidad humana para introducir algo espiritual. Tenemos que utilizar nuestras facultades físicas. Las necesidades físicas muchas veces Dios las va a usar en nuestras vidas si nos movemos adecuadamente en su voluntad para poder ser de bendición y poder ser de provecho a aquellas almas espirituales que necesitan de beber. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de la luz, como Jesús se sentó al pozo, nosotros también nos tenemos que sentar, arrimarnos al pozo de los pecadores, de los deudores, como nosotros fuimos una vez. Y no solamente eso, que también tenemos que decir, dame de beber. Jesús aquí está hablando y dice, dame de beber, pues sus discípulos, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Nos acordamos de ese conflicto entre judío y samaritano. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí tenemos una doble énfasis. Esta mujer no solamente era samaritana, ya hablamos del conflicto ese entre samaritano y judío, sino que también esta mujer era mujer. Normalmente en esta época donde Jesús se está moviendo, la mujer no tenía la misma voz que tenía un hombre. La mujer tenía un rol de sumisión, pero no solamente que eso, que muchas veces era un rol de sumisión al extremo. La mujer no era tratada con el mismo respeto. Nos tenemos que acordar que Jesús nos manda a amar al prójimo como nosotros mismos, y eso incluye un respeto y la dignidad que cada ser humano creado en la imagen y semejanza de Dios debe tener. Ahora esta mujer se acerca al pozo y nos acordamos que era la hora sexta, la hora cuando el sol se pone, cuando había tanto calor, tanto despegote, estaban las calles totalmente en soledad, y Jesús se arrima. Esta mujer viene en un momento cuando los ojos no la pueden ver, cuando la mayoría de los ciudadanos de la ciudad donde ella estaba no podían identificarla porque ella no iba a estar donde ellos estaban. Y se acerca a Jesús. Acordémonos que Él se sienta por el pozo, se sienta al lado del pozo, y después ahora Él dice, dame de beber. Esta mujer ahora está viendo que hay una necesidad, pero reconoce que Jesús es un judío. Jesús nació en su humanidad por el simple hecho que Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y ahora Él viene y le dice, dame de beber. Esta mujer, en medio del calor, el calor está aquí representando algo que tiene que ver con una limitación humana. Cuando nosotros nos tenemos que salir y empacar, y nosotros limitamos para no enseñar nuestro pecado a mucha gente, sino que esperamos hasta la sexta hora para poder enseñar ese pecado, eso que nos asedia, a aquellos individuos que nosotros sabemos pueden de verdad ayudarnos. Mis hermanos, Jesús se acerca a esta mujer en su hora más despreciable. El evangelio es un evangelio que se acerca a aquellos individuos que son despreciados, a aquellos no amables, a aquellos no respetados, a aquellos que no tienen nada que brindar. También nos tenemos que acordar que en el versículo 9 dice, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío? Y muchas veces nosotros tenemos que poner a Dios en una categoría por sí mismo. Y decimos, ¿cómo tú siendo Dios me puedes acusar? ¿Cómo tú siendo Dios vas a poder entender? ¿Cómo tú siendo Dios vas a poder meterte en mis pies y vas a poder correr una milla en mis zapatos? ¿Cómo tú siendo Dios has permitido que me acontezca tal cosa, tal tribulación en tal momento tan difícil en mi familia? ¿Cómo tú? Y esta mujer le da la primera excusa a este rabí, a este maestro que se había acercado al pozo y le había preguntado, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Mis hermanos, muchas veces nosotros le tenemos que dar las excusas más obvias a Dios para que Él nos tenga que reprender inmediatamente. Como tú siendo judío, como tú siendo Dios. Esta es la respuesta que muchos dan
cuando Dios se quiere meter en el asunto. Los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Esta frase también se puede traducir como lo vemos en el versículo 9. Los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Este pozo que Jesús se estaba acercando era algo que los samaritanos habían adoptado para sí. Este pozo que Jesús se había acercado era un instrumento para dar una facilidad, para saciar una necesidad que esta comunidad necesitaba, lleno de samaritanos. Había una legislación que prohibía a un judío comer o beber con los samaritanos. Jesús está consciente de esto y Él responde. Jesús responde en el versículo 10 y dice: si conocieres el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mis hermanos, cuando nosotros vemos aquí la expresión esta, el don de Dios, enfatiza la salvación que no se gana, sino que se da. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues nadie puede vanagloriarse de esta salvación, pues somos salvos por medio de la gracia. Es un acto de fe, es algo gratuito para que nadie se pueda jactar, para que nadie pueda decir esto ha sido por un producto mío. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto de la salvación es algo que tiene que ver con un don. Esto es un regalo divino, hecho por Dios, obrado por Él. Y la mujer samaritana, el cordero inmolado, el cordero que fue para dar un rescate al mundo, el creador del universo, el verbo de Juan 1:1, le está preguntando, dame de beber. Y ella le dijo, ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros con los judíos? Y Él le dice, si conociereis el don de Dios. Mis hermanos, si no conocemos el don de Dios, entonces estamos en un gran peligro de no conocer la redención de Dios. Mis hermanos, y Jesús dice, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Jesús está actuando aquí de una manera humilde. Jesús está actuando aquí como alguien que necesita en su humanidad beber, pero Él en su interior están corriendo ríos de agua viva que Él quiere brindar a esta mujer. Era más su comprensión de la limpieza ritual. Encontramos esto, que había algo que los judíos no se podían ver de espalda a espalda, no podían recostarse, no podían estar al lado de personas que estaban sin limpieza. Los judíos aquí en esta tradición que Jesús se encuentra reprendiendo muchos de ellos porque habían perdido lo más importante de la ley, la misericordia, la gracia, el amor. Ahora se encuentran como aquellos que son exclusivos, los que se quieren separar de las sociedades al lado de ellos, pero no, ese no fue el punto. Ahora Jesús está de esta manera que Él actúa con esta samaritana diciendo, dame de beber. Y si tú supieras quién te está preguntando el dame de beber, tú le pedirías a Él que te diera agua y Él te daría una agua viva. Mis hermanos, vamos a llegar en un punto en este pasaje mientras estudiamos que no van a haber ni montañas, no van a haber ni aguas, no van a haber templos, no van a haber ningún lugar donde pueda haber un socorro. Solamente el único socorro viene de este que en el versículo 10 dice, Él podrá dar agua viva. Mis hermanos, esa agua, la agua viva que está aquí hablándose y de la manera que Jesús responde en el versículo 10, está hablando de algo que está fundamentado en el Antiguo Testamento. En el trasfondo de este término encontramos que tiene un importante significativo metafórico. En Jeremías capítulo 2 versículo 13 encontramos que Yahweh condena a los judíos desobedientes por el rechazo a Él, la fuente de aguas vivas. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, o sea Israel, me dejaron a mí como su único Dios, como su único proveedor, como el único Dios que lo puede librar del lazo del escarnecedor. Fuente de agua viva. Vemos la conexión que Jesús está formando con Dios en el antiguo pacto. Y cavaron para sí cisternas
cisternas rotas que no retienen agua. Es reconocido por un dato histórico que esta misma manera en que el pozo no tenía agua y tenía agua en sus últimos confines, en lo que es lo más bajo del pozo. Israel en el Antiguo Testamento había creado sus propias cisternas sin poner su fe y su confianza en el Dios que es la única fuente de agua viva. Los profetas del Antiguo Testamento también esperaban un tiempo en que las aguas vivas fluirán de Jerusalén. El profeta Ezequiel y Zacarías hablaron acerca de esto en sus profecías. La metáfora del Antiguo Testamento hablaba del conocimiento de Dios y de su gracia que proporcionaba limpieza, vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo. Vemos cómo el Evangelio opera por medio de esta metáfora del agua, de esta metáfora de un pozo que está completamente vacío, que no tiene nada que fluye de él, pero Dios es el que es y el que usa por medio de Jesucristo la necesidad de la agua física para poder sostener vida. Mis hermanos, no es por gusto que más del 80% del cuerpo, del peso corporal de un ser humano es compuesto del agua. El agua es un elemento fundamental que representa la santificación. El nacer de nuevo tiene que ver con agua. Y aquí en este pasaje de Juan 4 vemos que en esta región árida, en esta ciudad de Siquem, con esta mujer samaritana, había en medio de un desierto, de un mundo lleno de desastroso pecado, de lo más depresión, de lo más despreciado, hay una agua viva, una fuente que brota para vida eterna. Ese es Jesucristo, ese es el Rey, ese es el Dios de Juan, ese es el Hijo de Dios que nosotros predicamos y declaramos hoy que Él vive y reina y su reino no tendrá fin. Esto ha sido Sit Down and Listen. Siéntate y escucha. Nos vemos en la próxima.